¿Qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos al aula virtual del cuarto grado de primaria. Vamos a continuar con el tema programado para el día de hoy. Vamos a continuar viendo sobre la energía eléctrica. En el video anterior ya vimos qué es la electricidad, qué clases o tipos de electricidad existen y cómo es que ésta se distribuye desde los generadores hacia tu hogar. En esta oportunidad vamos a ver el circuito eléctrico. Debes de tener en cuenta que circuito es un conjunto de elementos en los cuales se encuentran los conductores por donde va a pasar la electricidad. Y la electricidad es el movimiento de los electrones, ya sea de manera estática o también mediante la corriente eléctrica. Así que el circuito eléctrico va a ser una interconexión de dos o más componentes que mantienen una trayectoria cerrada. Vamos a ver los elementos del circuito eléctrico. Primero están los generadores. Aquí vamos a considerar a las plantas que generan electricidad. También podemos mencionar a una pila o a las baterías. Para poder realizar una breve explicación, estoy graficando aquí una pila. El segundo elemento muy importante se llama los conductores. En este caso son los cables por donde la electricidad va a tener que fluir. Y por último tenemos a los dispositivos, que aquí son los artefactos que funcionan con electricidad. Por ejemplo, un foco, la refrigeradora, el microondas, el televisor, la radio, todos esos artefactos que funcionan con electricidad ingresan en el grupo de los dispositivos. Y aquí estoy graficando un foquito para tenerlo en cuenta. Entonces, estos serían los componentes de un circuito eléctrico: los generadores, los conductores y los dispositivos. Y dependiendo de la complejidad de un circuito eléctrico, también estarían algunos condensadores, algunos interruptores, resistencias, pero para ver y continuar con el tema de hoy vamos a tener en cuenta estos tres componentes. Ahora vamos a ver los tipos de circuitos. Aquí tenemos dos tipos de circuitos. Vamos con el primero, que serían los circuitos en serie. Voy a hacer aquí el gráfico para poder explicarte las características del circuito en serie. Muy bien, con los elementos componentes mencionados anteriormente, tenemos aquí el generador, el conductor y los dispositivos, que aquí estoy tomando como referencia tres foquitos. Y este circuito está en serie porque los foquitos se encuentran conectados uno seguido de otro. Están en serie. Aquí lo que va a suceder es que la energía que llega al primero va a ir disminuyendo para el segundo y va a llegar menos para el tercero, y así dependiendo de la cantidad de dispositivos que se encuentren. Así que si aquí tiene una intensidad en su brillo, para el siguiente va a ser menos y para el siguiente va a ser aún menos. Y otra dificultad que se encuentra en los circuitos en serie es que si uno de los foquitos va a fallar, por ejemplo, falla este foquito, automáticamente los otros foquitos también dejarían de funcionar. Muy bien, esta es la característica de los circuitos en serie. El número 2 serían los circuitos en tipo paralelo. Nuevamente, utilizando los componentes anteriores, tenemos el generador,
el conductor y por último los dispositivos, que son dos foquitos. La característica de este tipo de circuitos en paralelo, se le dice que está en paralelo porque los foquitos se están ubicándose de esta manera, ahí, como si fueran dos líneas paralelas. Pero eso es una definición referencial. Lo que quiere decir es que cuando sale la electricidad se va a repartirse en cantidades iguales, tanto para el foquito de arriba como para el foquito de abajo. Y si esto ilumina con una intensidad, el otro también va a tener la misma intensidad. No es como en el caso de los circuitos en serie, que iba disminuyendo dependiendo a la cantidad de dispositivos que había. Aquí la electricidad va a fluir por ambos caminos y los foquitos van a iluminar con la misma intensidad. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si se malogra este foquito? Pues que no habría ningún problema. El otro foquito va a seguir funcionando. Esas son las características del circuito en paralelo. Ahora vamos a hablar de los materiales del circuito eléctrico. También existen dos tipos de materiales. Empezaremos con los conductores. Los conductores son materiales que facilitan el fluido eléctrico, que la electricidad pueda fluir con facilidad por ese material. Aquí, por ejemplo, tenemos el oro, la plata, el cobre, el aluminio, específicamente todo tipo de metales. Y para el número 2 de los materiales tenemos a los aislantes. Estos son materiales que no van a permitir el paso de la electricidad. Como podemos mencionar algunos de ellos serían la madera, el hule, el vidrio. Y estos materiales sirven más que nada para que se pueda utilizarse en los conductores y los aislantes en el cableado eléctrico. Por ejemplo, aquí tengo este cablecito y lo voy a abrir para poder observar los materiales que tiene. Pero así nada más ya estamos viendo que aquí está recubierto por aislante. Así que todo este material que está aquí es aislante. Ahora lo voy a abrir para poder encontrar a los conductores. Muy bien, aquí ya tengo un pedacito del aislante. Y también observando este cablecito, tiene cables más delgaditos de distintos colores. Y estos cablecitos también son aislantes. Y sacándolos esos aislantes, obtenemos aquí a los conductores. Ahí se ve, le voy a poner un fondo. Ahí está, ¿ven? Así que esta especie de pelito de aquí serían los conductores. Muy bien, ahora lo que te voy a pedir es que me copies la clase de hoy, pero cada uno con su dibujito, con su gráfico que yo realicé del circuito eléctrico con sus componentes, de la serie con su gráfico que hice y paralelo con su gráfico. Y también aquí mencionar a los conductores y aislantes. Muy bien, chicas y chicos, gracias por su atención.